Desde principios de siglo, para medir la actividad científica se vienen empleando indicadores bibliométricos basados en el análisis estadístico de los datos cuantitativos proporcionados por la literatura científica y técnica. Se emplean de una parte para analizar el tamaño, crecimiento y distribución de la bibliografía científica, libros, revistas, patentes, etcétera, a fin de mejorar las actividades de información, documentación y comunicación científica, y de otra parte para analizar los procesos de generación, propagación y uso de la literatura científica y llegar a conocer los mecanismos de la investigación científica considerada como actividad social, así como la estructura y dinámica de los colectivos de investigadores que producen y utilizan dicha literatura. Se puede definir como indicadores los parámetros que se utilizan en el proceso evaluativo de cualquier actividad. Normalmente se emplea un conjunto de ellos, cada uno de los cuales pone de relieve una faceta del objeto de la evaluación. Esto se hace evidente en el caso de la ciencia, que al ser multidimensional no podrá valorarse con un indicador simple. Por otra parte, cuanto más pequeña sea la unidad a evaluar, más difícil será este proceso. Es el caso, por ejemplo, de la valoración individual de los científicos. Con los indicadores bibliométricos se podrá determinar algunos aspectos como puede ser el crecimiento de cualquier campo de la ciencia según la variación cronológica del número de trabajos publicados en él. También el envejecimiento de los campos científicos según la vida media de las referencias de sus publicaciones. La evolución cronológica de la producción científica según el año de producción de los documentos. La productividad de los autores o instituciones medida por el número de sus trabajos. También la colaboración entre los científicos o instituciones medida por el número de autores por trabajo o centros de investigación que colaboran. El impacto o visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad científica internacional, medido por el número de citas que reciben estas por parte de trabajos posteriores. El análisis y evaluación de las fuentes difusoras de los trabajos por medio de indicadores de impacto de las fuentes. La dispersión de las publicaciones científicas entre las diversas fuentes, etc. El desarrollo de indicadores cada vez más fiables es uno de los principales objetivos de la bibliometría. Cordial saludo, mi nombre es Milena Castañeda Amón, estudiante de la Universidad del Quindío del programa Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Estoy en octavo semestre. Ahora vamos a tratar algunos indicadores bibliométricos y tenemos puntualmente los siguientes. Número de citas. Este indicador de impacto es un indicador del impacto de los trabajos. Este indicador se ha convertido en la parte esencial de la evaluación de las actividades científicas. Es el más utilizado y también el más controvertido. El sistema de número de citas es el medio que permite al autor escribir artículos concisos y sin repeticiones, ya que en esencia las citas que recibe la literatura primaria implica una conexión entre los documentos, uno que cita y otro que es citado, con lo que se reconoce que algunos trabajos previos son adecuados para ser citados por sus méritos propios, al ser su temática pertinente con el tema del trabajo citante. Vemos que en el proceso de número de citas se pone de manifiesto dos tendencias. El autor del trabajo trata de persuadir al lector
de sus conocimientos y por otro ofrece un reconocimiento a los colegas citados a través del cual se manifiesta el crédito por sus descubrimientos e ideas. A este aspecto se le asocia la teoría de ventaja acumulativa, es decir, cuanto más citas recibe el autor, más probabilidades tendrá de ser citado en el futuro. El análisis del número de citas no puede nunca sustituir al juicio humano, único válido para decidir la calidad en un trabajo de investigación. Interpretada esta como la suma de nuevas aportaciones técnicas o metodológicas, novedad, interés, exactitud, claridad de exposición, etc. Con todas estas consideraciones es difícil predecir en la citación qué proporción se debe a la calidad intrínseca del trabajo citado y cuanto a otros factores como prestigio de la revista citada, prestigio de la institución a la que pertenece el autor, etc. Hay que considerar que el fenómeno de la citación está sujeto a modas, fobias y otras tendencias. Por ejemplo, lo publicado en revistas de países poco desarrollados tiene siempre un impacto muy limitado o nulo, aunque sea de alta calidad, porque no es citado. Los primeros estudios en número o análisis de citas se basaron en las correlaciones entre citas recibidas y la producción científica. El número de citas que recibe un trabajo no es una medida de la calidad científica, más bien indica su visibilidad, uso, difusión o impacto. Sin embargo, según varios autores, existe una correlación positiva entre la clasificación de trabajos según citas recibidas y según juicio de los expertos u otros indicadores de la calidad de la investigación. Vemos que las motivaciones de las citaciones se incluyen en tres grandes epígrafes. Primero, la confirmación del trabajo citado, confirmándolo o aceptándolo, modificándolo o rechazándolo. Segundo, el apoyo de dicho contenido como premisa, como prueba adicional con fines comparativos o para descartar el interés de la propia investigación. Y tercero, la relación del trabajo citante con su área de estudio a través del contexto que ofrece el citado. El número de citas que recibe un trabajo no es una medida de su calidad científica, sino que más bien indica su visibilidad, uso, difusión o impacto, aunque varios autores encuentran una correlación positiva entre el número de citas recibidas y la calidad científica. Se indica que en general los premios Nobel son citados 30 veces más frecuentemente que los otros investigadores de su campo, considerados solo las citas recibidas antes de ganar el premio. Hay que tener en cuenta las razones que intervienen en el proceso referencial de un artículo concreto y deben valorarse las relaciones que pueden existir entre el trabajo que referencia y el referenciado, ya que es el autor del artículo el que elige las citaciones de otros artículos y en su elección puede intervenir condicionalmente personajes ajenos a la relevancia científica. Sin embargo, aunque pueda no haber una correspondencia exacta entre el número de citaciones de un artículo publicado en una revista y su relevancia, utilidad o disponibilidad, se puede asumir que las referencias o artículos y por tanto a revistas reflejan estas características de forma que cuanto mayor es el número de citaciones, mayor será el interés de la revista y por añadidura de los artículos en ellas publicados. Sin embargo, aunque los artículos poco o nada citados pueden no tener utilidad
formal en la producción del conocimiento científico, pueden ser importantes en cuanto a su utilidad social. Buenas noches, mi nombre es Marta Liliana Chicoazucas Alarcón, estudiante de octavo semestre de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Ahora les voy a dar una explicación de lo que es el índice H. Es una medición provista para los autores, revistas o instituciones que se basa en la cantidad de citas recibidas con respecto a su distribución en el número de documentos publicados. Un ejemplo, un investigador tiene un índice H de 3, cuando al ordenar sus artículos por el número de veces que lo ha citado, el artículo 3 tiene 3 citas y el 4 ya tiene menos de 4 citas. Entonces, en el ejemplo que veíamos, el número de documentos son 7. El índice H es 3. Entonces, las 3 columnas, ese es el número de control que se le da. Este es la columna de artículos ordenados ya por el número de citas. Y aquí las citas las organizamos fue de mayor a menor. Entonces encontramos que un artículo tiene 11 citas, es igual o mayor a 11 citas, 2 igual o mayor a 5, 3 igual o mayor a 3. Entonces, la expresión que indica el índice H en este ejemplo es 3 es mayor o igual a 3 y el valor de H es igual a 3. Se interpreta que 3 artículos tienen 3 citas o más. Para entender un poco mejor el índice H, de qué se trata, entonces este es un indicador propuesto por el físico Jorge Hirsch en el 2005 para medir simultáneamente la productividad y el impacto del trabajo de un investigador. Con base en sus artículos más citados, su aplicación se difundió en el concepto también, pues se aplica para medir la productividad y el impacto del grupo de investigaciones de universidades, de países y de periódicos científicos. ¿Cómo se calcula? Entonces, el índice H de un investigador se define como el mayor número H de artículos científicos de dicho investigador, que cuenta al menos con el mismo número H de citas de cada uno. Un científico con un índice H de 30 es aquel que ha publicado al menos 30 artículos científicos que han sido citados cada uno entre otros 30 trabajos. Por lo menos el cálculo excluye los trabajos los trabajos poco citados, tampoco se tienen en cuenta los artículos altamente citados y en esto se trata pues de ejemplos aislados. Las principales ventajas que tiene es logra combinar la cantidad e impacto de la investigación en un mismo indicador. Puede obtenerlo fácilmente cualquier individuo con acceso a bases de datos, tales como la web, y resulta simple comprenderlo. Permite caracterizar la productividad científica de un investigador con objetividad principalmente pues en áreas en que existe una cultura consolidada de publicación de revistas indexadas y puede ser de utilidad para la toma de decisiones sobre ascensos, adjudicación de fondos y otorgamiento de premios. Tiene un mejor desempeño que otros y tales como el factor de impacto, la cantidad de artículos, el número de citas, las citas por papel y la cantidad de artículos altamente citados, al evaluar la productividad científica de un investigador. Las principales limitaciones tenemos que no sirve para comparar a investigadores de disciplinas diferentes, pues el volumen de citas varía de acuerdo con el tamaño de cada comunidad de investigador. Puede manipularse por medio de autocitas, otorga a los libros la misma relevancia que a los artículos, tornándolo más bien como complicado para comparar a científicos de áreas en que existe la costumbre de publicar los resultados de investigación en libros, tales como humanidades. No considera el contexto de las citas, no
establece distinción entre papel realizado por un investigador o un pequeño grupo de colaboradores y un artículo con centenares de autores cuya participación individual resulta pues difícil de evaluar. Los pros y los contras, que es muy útil para conocer la relevancia e influencia de un grupo de investigación, institución, revista o autor. Aporta una sola medida, cantidad e impacto de lo producido. Cataloga a los autores más relevantes en su sector determinado o de área saber. Favorece a los autores más antiguos con mayor recorrido y producción científica. Lo anterior pues se puede describir que desfavorece a los autores recién llegados a la producción. No se debe usar para comparar autores de diferentes áreas del conocimiento. Y lo peor es que el índice H es que no favorece nada a los autores que publican poco, pero lo que publican es con mucha calidad. Cordial saludo, me presento, mi nombre es Cristian David Herrera Bolaños. Soy estudiante del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En esta unidad número 2 de la asignatura Estudios Métricos de Información Infometría, hablaré sobre las herramientas infométricas, las cuales se denominan leyes e indicadores. Hablaré de un tema en específico sobre los 3 indicadores bibliométricos, que es el factor de impacto. Para dar inicio a mi presentación, definiré los puntos específicos sobre la presentación de factor de impacto. Ese como tal consiste en la definición de factor de impacto, importancia del factor de impacto, aspectos a considerar, quién y cómo se calculan los factores de impacto y cuáles son los aspectos que dependen del factor de impacto. Para dar inicio, daré una breve definición de lo que es el factor de impacto. El factor de impacto es uno de los 3 indicadores bibliométricos creados por el Instituto de Información Científica, ISI por sus siglas en inglés. Sirve como una herramienta de ayuda para los bibliotecólogos a fin de seleccionar las publicaciones y documentos que se consideran más relevantes, evaluando las citas de los artículos publicados en las revistas a lo largo del tiempo. El factor de impacto como tal representa un indicador que evalúa el número de citaciones a los artículos publicados de diferentes tipos de revistas, ya sean científicas, de investigación, entre muchos otros temas de interés. ¿Cuál es la importancia del factor de impacto? Para el caso de los editores, el factor de impacto determina la estrategia para dar mayor visibilidad y accesibilidad a la revista. Para el caso de los autores, la información del factor de impacto puede hacerlos decidir entre 2 o más revistas de especialidades similares. Un ejemplo claro de lo que un autor puede realizar es enviar su trabajo a una de las revistas de mayor factor de impacto, el cual puede significar una mayor difusión de su trabajo, incrementando su prestigio y visibilidad a la comunidad académica, entre otras. Para las bibliotecas es de suma importancia este indicador. ¿Por qué? Porque es una guía dentro de las aspiraciones de tener los mejores libros y revistas, ya que para una biblioteca lo que más sobresale en su material bibliográfico es para que como tal pueda ser consultada por cada uno de los usuarios, de la investigación de cada una de las ramas del saber que posea, ya que el factor de impacto es una herramienta que muestra un indicador exacto sobre los temas populares de interés público. Esto como tal beneficia a una unidad de información porque el factor de impacto muestra taxativamente cuáles son los temas más populares que existen en el momento. Y esto como tal atrae la atención de todos los usuarios interesados en la investigación en sus diferentes ramas del saber. ¿Cuáles son los aspectos a considerar del factor de impacto con respecto a
a sus publicaciones, a su tema y lo que ha experimentado a nivel mundial. Las revistas en idioma inglés tienen un mayor factor de impacto que las revistas de otros idiomas. Las revistas de Estados Unidos tienen un mayor factor de impacto que las revistas europeas. Los artículos metodológicos tienen un mayor factor de impacto que los que proveen datos nuevos. Las revistas con acceso electrónico tienden a tener un mayor factor de impacto que otras revistas en diferentes soportes que vayan a ser consultados. Ahora pasamos a un punto importante, que es cómo se calcula el factor de impacto en cada una de las revistas científicas o en cada una de las revistas de diferentes tipos de contenido. ¿Cómo se calcula? El Instituto de Información Científica calcula y publica los factores de impacto. Esta es una institución privada que gestiona una importante base de datos que cubre más de 7.500 revistas en casi todas las áreas del conocimiento. Esto quiere decir que las revistas que estén incluidas dentro del Instituto de Información Científica se les considera como las mejores revistas del mundo por su contenido, calidad, en cuanto a investigación, en cuanto a temática y en cuanto a contenido de todo su repertorio. Esta como tal tiene un mayor factor de impacto al año, lo que esto conlleva a que hace referencia principalmente al tema de investigación y el nivel de usuarios que investigan cierto número de citas dentro de una revista de un tema específico de investigación. Ahora pasamos a la parte de cómo se calcula el factor de impacto. El factor de impacto corresponde a la división del número de citaciones que ha recibido los artículos de una revista entre el número de artículos que se publicaron en ella. Esto conlleva al número de citaciones recibidas por un año concreto por los dos artículos de los 2 años anteriores de una revista dividido por el número de artículos publicados en la revista de estos 2 últimos años. Para dar un ejemplo taxativo, vamos a realizar la siguiente operación matemática para identificar cómo es la realización del factor de impacto de una revista en particular. Vamos a hacer voy a explicar un ejemplo de cómo realizar el factor de impacto del año 2009 en las revistas de investigación de, por ejemplo, investigación científica de Colciencias aquí en Colombia. ¿Cómo vamos a representarlo? Entonces, principalmente verificamos las citaciones que han recibido en el año 2009 artículos publicados en años anteriores, como son 2007 y 2008. Que como tal, entonces realizaremos la operación matemática, que es una suma. Sumamos las citaciones que fueron realizadas en 2007 más las citaciones que fueron realizadas en el 2008. Es decir, vamos a hacer la sumatoria de 20 citaciones que fueron realizadas en el 2007 más 25 que fueron realizadas en el 2008, y esto nos lleva a una sumatoria de 45 citaciones entre 2007 y 2008. El siguiente paso es realizar la sumatoria de los artículos publicados en 2007 y 2008, lo que significa que realizaremos la operación matemática de suma que los de artículos publicados en 2007 y 2008, lo que significa que vamos a sumar los artículos publicados del 2007, que fueron 25, más 21 que fueron artículos publicados en el 2008, y esto nos da una sumatoria de 46. Ya habiendo realizado las respectivas sumas del número de citas y el número de artículos realizados y publicados entre el 2007 y 2008, vamos a realizar el índice de impacto del 2009, que el cual consiste en hacer la función matemática, que es dividir el número de citaciones, el número de artículos de 2007 y 2008 para el 2009, lo que significa que vamos a dividir 45, que fue el número que nos dio de citaciones realizadas en 2007 y 2008 y artículos publicados en 2007 y 2008. Y esto nos da un cálculo exacto realizado, que es de 0.9
78, que el cual representa el índice de impacto del 2009. Ahora veamos cuáles son los factores que dependen del factor de impacto. En general, las revistas de un área citan documentos publicados por revistas del área, sin el número medio de referencia que aparece de un trabajo de investigación. Los documentos publicados en revistas del área recibirán pocas citas y el factor de impacto será muy bajo. Sin embargo, en cambio, es de esperar que si un artículo típico de la revista de investigación científica de Colombia incluya numerosas referencias a métodos experimentales publicados normalmente en revistas de temas científicos, esto hace que el número medio de referencias en los artículos de temas de investigación científica en Colombia sea probablemente mayor que el número medio de referencias que aparece en los artículos de matemáticas con las repercusiones correspondientes a los factores de impacto de las respectivas revistas científicas en Colombia. Con respecto al factor de impacto, para concluir, esto nos hace ver que el factor de impacto es una técnica de medición el cual permite medir más la calidad del producto que la cantidad. ¿Qué quiero decir con eso? Muchos de los temas de investigación, ya sean en Colombia o en otras partes del mundo, las define más que todo su contenido, más que su producción en masa. El factor de impacto determina cuál es el factor que impacta a la persona con respecto a algún tema en específico, lo que esto también implica que un tema en específico va a tener una gran cantidad de factores de impacto a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que un tema científico que esté a la vanguardia atraerá la atención de muchos usuarios investigadores en cada una de las ramas del saber. Esto también ayuda a confirmar y a verificar que el factor de impacto es la medición exacta sobre los temas específicos que están a la vanguardia a nivel mundial en cada una de las revistas con diferente contenido, ya sea académico, científico, investigativo, entre otros tipos. Con esto cabe resaltar que el factor de impacto es la medida y es la herramienta eficiente e interactiva que permite a los investigadores evaluar un tema en específico y tener una mejor conclusión de estos. A su vez permite que la investigación de tipo científico, tipo investigativo, entre muchos otros, pueda tener un factor de impacto mayor que usualmente se le tendría a un tipo de revista común de temas específicos. Esto conlleva a que cada factor de impacto contiene una metodología de estudio específica que experimenta una estadística, que esto como tal lleva a que un tema en específico se vuelva un acontecimiento sin precedente alguno, ya que en la era de la información que vivimos hoy en día, la información es el recurso más importante que nosotros tenemos. De tal forma, esto ayuda a que el factor de impacto sobre cualquier tema tenga un posible ajuste, tenga una posible difusión de la información, y esto hace que la información de cualquier tema en específico se vuelva global. Y esto también a su vez permite que el área de conocimiento determinado que tuvo un mayor factor de impacto tenga herramientas y tenga más oportunidades de ir en aumento, y esto como tal ayuda a que la información sea cada vez más caracterizada como importante y relevante para cualquier tipo de investigación mencionada anteriormente. Para concluir el video, que realizaré una recomendación o apreciación sobre el tema con respecto a su aplicación en la vida profesional. Yo, en este caso, como un representante de una unidad de información, lo más importante del factor de impacto y que es lo que me aporta a mí profesionalmente es realizar una estadística sobre la información más destacada en una unidad de información. En ese caso, para los archivos de gestión de cualquier entidad,
El factor de impacto también aplica para dar uso sobre un indicador en específico, no solamente para el proceso de bibliotecología, sino también para procesos archivísticos. El factor de impacto considero yo que podría ser útil con respecto a la cantidad o al volumen de información que es consultada y solicitada por cada uno del cliente interno de la organización. Esto como tal me ayuda a verificar cuál es la importancia de la información, por qué es tan importante consultarla, cuál es el motivo principal por la cual una persona solicita la información. Esta información como tal es importante porque es la evidencia de algún tipo de eventualidad o actividad dentro de una institución. El factor de impacto en este caso para un archivo de gestión o un archivo central o un archivo histórico es identificar cuál es el impacto de la información, qué es lo que la información tiene tan especial que las personas consultan la información, por qué lo hacen, cuál es el mutuo beneficio, qué es lo que esperan obtener de ellas. Y más que nada, y lo más importante del factor de impacto es conocer los mutuos beneficios que contrae obtener información nueva, cuáles son los hallazgos, qué es lo que permite que la información sea parte de nuestras vidas, parte de nuestro entorno tanto social, laboral, académico, entre muchos otros. Y como tal, este es un indicador que permite visualizar en nuestra área de labor cuáles son los objetivos específicos de la información, hacia dónde va, cuáles son los cambios, qué es lo que se espera obtener de ellos. Y como tal, es lo que el factor de impacto realiza, es la trascendencia, porque como tal nosotros como gestores de información estamos encargados de custodiar y proteger la información, pero más que eso es conocer los indicadores, saber la razón específica del por qué se tiene que custodiar la información y cuál es la importancia de esto y el valor agregado que se le da a la información para que tenga un factor de impacto estable y que pueda ser de útil para la investigación y para cada uno de los clientes internos, usuarios y todos aquellos que tengan información y todos aquellos que tengan acceso a ello. Esta como tal es mi presentación sobre factor de impacto. Muchas gracias. Conclusiones. Finalmente tenemos que los indicadores bibliométricos se basan en los recuentos del número de citaciones que reciben los documentos durante un periodo determinado de tiempo o a partir de su publicación. El crecimiento de la ciencia conlleva consigo aparejado un rápido envejecimiento de la literatura científica, es decir, que existe una tendencia elevada a que las publicaciones científicas caigan en desuso con el paso del tiempo. Esto se debe a varias causas. Tenemos los cambios en el uso de la literatura científica con el tiempo. La información contenida en los documentos es válida, pero ha sido reemplazada por otras más novedosas. También la tendencia de las publicaciones científicas a caer en desuso. La información es válida, pero se ha producido un campo de conocimiento de interés decreciente. También la tendencia de las publicaciones a alcanzar su nivel máximo de citaciones poco tiempo después de ser publicadas, por lo que su frecuencia de uso disminuirá rápidamente con el tiempo. Algunos de los factores que determinan el envejecimiento de la literatura científica a un ritmo muy rápido son, por ejemplo, si la bibliografía utilizada maneja datos de carácter efímero, si se presentan en forma de informes o comunicaciones preliminares, o si se producen en campos de investigación que avanzan rápidamente. Encontramos que los estudios bibliométricos se aplican para conocer la producción científica de los investigadores, conocer la actividad científica de un país, los autores más productivos, cómo se dispersa la literatura científica, conocer el envejecimiento de la ciencia.
En el ámbito de la gestión de bibliotecas y centros de documentación, es importante para las suscripciones de libros o revistas. De cara a los estudios de usuarios podemos considerar a los autores como consumidores de bibliografía, por lo que el estudio de las referencias que incluye en sus trabajos nos permite identificar las publicaciones más necesarias. En el ámbito de la ciencia y la tecnología nos permite evaluar las actividades y las políticas científicas, realizar estudios sobre la ciencia, evaluar el profesorado y los centros universitarios, etc.